habrá imposibles para ti si crees en Dios. Podrás romper toda barrera en tu vida, aunque camines entre espinas, como rosas sentirás. Aunque sea grande la montaña, tú lo moverás. Si crees en Dios, no habrá imposibles para ti. Si crees en Dios, podrás romper toda barrera en tu vida. Aunque camines entre espinas, como rosas sentirás. Aunque sea grande la montaña, tú lo moverás. Es pues la fe, la certeza de lo que esperas en la vida. La fe es la convicción que hay un Dios, pero sin fe es imposible ser agradable ante Él. No, no, la fe es la fortaleza en Jesús. No habrá imposibles para ti si crees en Dios. Podrás romper toda barrera en tu vida, aunque camines entre espinas, como rosas sentirás. Aunque sea grande la montaña, tú lo moverás. Es pues la fe, la certeza de lo que esperas en la vida. La fe es la convicción que hay un Dios, pero sin fe ser agradable ante Él. No, no, la fe es la fortaleza en Jesús. Es pues la fe, la certeza de lo que esperas en la vida. La fe es la convicción que hay un Dios. Si crees en Dios, no habrá imposibles para ti. Si crees en Dios, podrás romper toda barrera en tu vida. Aunque camines entre espinas, como rosas sentirás. Aunque sea grande la montaña, tú lo moverás. Si crees en Dios, no habrá imposibles para ti. Si crees en Dios,
camines entre espinas, como rosas sentirás, aunque sea grande la montaña, tú lo moverás. Es pues la fe, la certeza, en lo que esperas en la vida. La fe es la convicción que hay un Dios, pero sin fe es imposible ser agradable ante Él. No, no, la fe es la fortaleza en Jesús. Imposibles para ti, si crees en Dios, podrás romper toda barrera en tu vida. Aunque camines entre espinas, como rosas sentirás, aunque sea grande la montaña, tú lo moverás. Es pues la fe, la certeza de lo que esperas en la vida. La fe es la convicción que hay un Dios, pero sin fe es imposible ser agradable ante Él. No, no, la fe es la fortaleza en Jesús. Es pues la fe, la certeza de lo que esperas en la vida. La fe es la convicción que hay un Dios. Gloria al Señor. ¿Cuántos creemos Amén. que hay un Dios? Amén, Amén. ¿verdad? Pueden tomar asiento. Gracias. Si creemos en Dios, no habrá nada imposible para nosotros, ¿verdad? Amén. En esta tarde es un gusto y un placer tener en nuestro medio al pastor José Feliciano Castillo. Gracias por aceptar la invitación, pastor, y estar aquí con nosotros. Y esta noche vamos a disfrutar del primer tema que dice de la derrota a la victoria. Así que, ¿cuántos le damos la bienvenida al pastor? Levantemos nuestras manos y un fuerte amén. Pastor, es su tiempo, el micrófono está en sus manos y que el Señor lo utilice en esta noche y que pueda hablar a este pueblo de Jonesboro. Donde guste, pastor. Arriba y abajo, porque quiero estar cerca de la gente. Buenas noches, hermanos, gusto en saludarlos. Les felicito por el templo que tienen, así que les animo para que sean fieles y los recursos haya para que pronto puedan hacer un programa de gratitud cuando se pague la última mensualidad. Y si estamos acá y me invitan, pues voy a venir si ustedes toman a bien invitarme, ¿verdad? Así que mucho gusto en saludarlos, hermanos, que Dios les bendiga y agradezco a Dios la oportunidad de estar una vez más aquí con ustedes. Y esta es la primera vez, me parece, en 20 años, yo cumplí ahora en agosto 20 años de pastor y es la primera vez que repito de estar 2 veces en un lugar. Y pues bueno, estaba bastante ocupado, el pastor me dijo, lo están invitando y no me pude resistir. Dije, bueno, Señor, acabo de terminar una campaña y después de aquí voy a otra campaña y quería hacer una pausa, pero
Pues hermanos, el Señor Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Y si tomamos esa decisión, Dios sabe por qué, porque en los planes de Dios estaba que esta semana nos podamos fortalecer, y por qué no también Dios, que todo lo sabe, está pensando en la toma de decisiones. Vamos a inclinar el rostro, hermanos, y vamos a pedir juntos la bendición de Dios. Oremos. Amado Padre, en esta noche estamos aquí porque tenemos sueños, tenemos ilusiones, y lo que nos mantiene aquí, Señor, en tu casa de oración para poner nuestra vida en tus manos, es el de poder estar pronto contigo, Padre, en el reino de los cielos. Estamos aquí porque queremos que tú nos justifiques, que tú nos santifiques, y que a través de tu palabra, Padre, como tú lo dices, también nos animes y nos fortalezcas, y nos ayudes a tomar decisiones para seguir siendo mejor de lo que hemos logrado ser hasta el día de hoy. Acompáñanos, ponemos esta semana de crecimiento espiritual, de evangelismo en tus manos. Hazte cargo de nosotros, y todo lo que sea programado, Señor, con oración, permite que resulte mucho mejor de lo que nosotros lo imaginamos. Hazte cargo de este programa y de este proyecto, y dirige a todos los que están, Señor, en sus manos la responsabilidad de esta semana, y los que han de venir puedan, Señor, cada noche estar aquí para fortalecer su fe y prepararse para estar contigo. Acompáñanos, te pedimos esto y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ¿qué es la vida? ¿Alguien sabe qué es la vida? ¿Alguien me podrá decir, bueno, la Biblia dice que la vida es Jesús? Porque la Biblia dice que Jesús, ¿qué es? El camino, la verdad y la vida. Pero aparte de esta definición, ¿qué más, hermanos? ¿Qué es la vida? Cuando alguien está de vacaciones y no está trabajando, dice, esto es vida. Cuando acabas de comprar tu carro nuevo y lo estás manejando, dices, esto es la pura vida. Bueno, y le buscamos definiciones a la vida. ¿Alguna otra definición? ¿Qué es la vida, hermanos? Si es feliz en su matrimonio, dice, esto es la pura vida. Pero difícilmente muchos no logran decir esa frase, porque en el matrimonio hay sus momentos difíciles, sus momentos tristes, y difícilmente podemos decir, esto es la vida. Pero también cuando nos pasan cosas malas y vienen las tragedias, decimos, es la vida. Es la vida. Gente nace, gente muere. Es la vida. Así que la usamos para aspectos positivos y también para aspectos que tienen que ver con tragedia, con dificultades. Así que pensando en esto, aparte de lo que ya dijimos de que Jesús, la Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, encontré un texto que ustedes lo conocen bastante bien y se los voy a leer para que me pongan cuidado. Después les digo dónde está, pero ustedes saben. Dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Y luego Salomón lo enfatiza una vez más, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Entonces me puse a pensar, dije, pues sí, esto es la vida. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. La vida es el espacio que hay entre el nacimiento y la muerte. Eso es la vida. Algunos viven más, otros viven menos. Unos viven de manera sabia, de manera inteligente. Otros, ese espacio que hay entre el nacimiento y la vida, la viven de manera desordenada. No tienen cuidado por su vida, por los hijos, por la esposa, por la familia, por la iglesia, y viven una vida desordenada.
Y nos olvidamos de que la Biblia dice, todo tiene su tiempo. Y la vida, hermanos, nadie la tenemos asegurada. La muerte es un visitante inesperado que puede aparecer en el momento en que menos lo esperes o lo pienses. Por eso hay que vivir con sabiduría. Y la única manera de vivir con sabiduría, con entendimiento, es cada día como hoy tomando decisiones inteligentes que nos permitan poner nuestra vida bajo la dirección de Dios. Y de eso les voy a hablar en esta noche justamente porque la palabra de Dios, hermanos, no se equivoca y ella nos da entendimiento y nos da sabiduría. Vamos a hablar durante esta semana, no de todo el libro de Daniel, pero vamos a hablar de algunos capítulos del libro de Daniel. El libro de Daniel, como ustedes saben, es un libro que tiene que ver ciertamente con profecías, pero el libro de Daniel se divide en dos secciones, no se les olvide. La primera sección, capítulo 1 al capítulo 6, 7, se define como las historias de Daniel, que es lo que vamos a estudiar toda esta semana. Las historias de Daniel. Después del capítulo 7 hasta el capítulo que termina, el último, es las profecías de Daniel. Ahora yo les pregunto, ¿qué es más importante? ¿Las historias de Daniel o las profecías de Daniel? Igualitas, si las ponen en balanza, igualitas. O las historias de Daniel son para contárselas a los niños en los departamentos. Y Daniel fue echado en el foso de los leones y Dios lo cuidó. Y los muchachos fueron puestos en el horno de fuego y Dios los cuidó. Las historias son importantes, las profecías también. ¿Las profecías para qué son? Las profecías nos hablan sobre cuán cerca o cuán lejos ellas nos indican. Son como señales las profecías. Nos indican cuán cerca o cuán lejos estamos de que lo que Dios profetizó, que todavía no se cumple, se va a cumplir. Nos dice cuán cerca o cuán lejos estamos, como cuando hacemos un viaje y vamos en carretera y el viaje es de 10, 12, 15 horas. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos cerca del destino? Hay señales, hay rótulos, millajes, ciudades, y nos empiezan a indicar que estamos cerca. Para eso son las profecías, para decirnos cuán cerca estamos de que Dios cumpla lo que ha prometido. Por eso debemos estar atentos y estudiarlas. Pero lo que vamos a estudiar esta semana son las historias. ¿Para qué son las historias de Daniel? Aprender. Las historias de Daniel son para que sepamos cómo tenemos que vivir hoy para poder llegar al tiempo del fin. Las historias nos dicen cómo tiene que vivir un cristiano para poder llegar a los acontecimientos que nos marcan el cumplimiento de todas y cada una de las promesas que Dios nos presenta en su santa palabra. Así que todo, como dijimos, es importante, y esta semana, siendo que es de evangelismo, vamos a estudiar justamente eso. ¿Cómo tenemos que vivir para estar de pie ante la presencia de Dios cuando todo se cumpla? Y pónganle mucho cuidado al canto tema. ¿De qué habla el canto? De un solo versículo. Canto tema, ¿de qué habla? La fe, ¿qué más? Si crees en Dios, la fe en Dios, creer en Dios. Eso es muy importante. Que algunos no le dan su debido valor, pero la Biblia dice que Jesús dijo en cierto momento, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con sus millares de ángeles, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará gente que le ame, que esté convencida, que no dude, que cree firmemente en Él? Llueve, truene, relampagueo, le vaya bien, le vaya mal, haya tragedias, haya momentos difíciles o no, Él cree, confía y su fe se refina y se fortalece y es bendición en la vida de los demás. Vaya gente a la iglesia o no vaya, haya predicadores o no, Él es fiel, crece, estudia porque está conectado con Dios. Eso es la fe. ¿Hallará fe en la tierra Dios? ¿Hallará gente con esta virtud, con esta cualidad de que tienen fe? Bueno, cada quien debemos hacer un
un autoexamen, y por eso, repito, vamos a estudiar eso en esta noche. Y ciertamente Dios quiere que tengamos fe y quiere que creamos en Él. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes creen en Dios? Seguramente alguien internamente está diciendo, ¿por qué hace esa pregunta? No nos ve que estamos aquí. Dios sabía que Adán y Eva se habían equivocado. Sabía que estaban escondidos. Sabían que habían comido del árbol. ¿Por qué les pregunta, ¿dónde estás? ¿Comiste? ¿Sabía las respuestas? ¿Por qué pregunta lo que ya sabe? ¿Sabía que Caín había matado a su hermano Abel? ¿Por qué le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Sabía lo que había pasado? Sí. Por eso yo les pregunto, ¿creen en Dios? ¿De verdad creen en Dios? Porque si yo me voy a hacer una encuesta de su vecindario, una sola pregunta, buenos días, ¿usted cree en Dios? ¿Saben qué me va a contestar toda la gente? Sí, igual que ustedes, sí creemos en Dios. Pero a ustedes, porque les tengo confianza y porque nos conocemos, les voy a decir esto. Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, pero también los demonios creen y tiemblan. Así que hermanos, es bueno creer en Dios, pero no es suficiente. Los demonios creen, pero no obedecen, no aman, no perdonan, viven con odios, con resentimientos, con corajes y tienen un solo trabajo en esta tierra: velar por tu vida para que no prosperes en tu vida espiritual y te pierdas como ellos se van a perder. Y muchos nos negamos a aceptar esto, pero eso es lo que está haciendo. Y esta semana, se los anticipo, esta semana a alguno le va a decir a través del patrón el enemigo, horas extras. Uy, horas extras. Voy a la campaña, agarro las horas extras. Vas a trabajar duro esta semana, a lo mejor vas a llegar cansado. Si voy a descansar, voy a descansar, Dios me entiende, o me voy a la campaña. Decisiones. Te van a invitar a salir, te van a invitar a un compromiso. Yo no sé qué es lo que va a pasar, pero sí sé que el enemigo va a trabajar y está trabajando. Entonces, no basta creer en Dios. Necesitamos demostrárselo. Y el libro de Daniel, busquen en su libro de Daniel, por favor, capítulo 1, nos habla justamente de esto. Cómo Daniel logró ser su vida de tremendo impacto y bendición en el tiempo en que le tocó vivir. Número 1, Daniel no pidió vivir en el tiempo que le tocó vivir. ¿Ustedes creen que Daniel soñaba en ser esclavo en Babilonia? Él soñaba en crecer con sus padres, con sus hermanos. Él soñaba en ser feliz en su pueblo, en su nación. Jamás por su cabeza pasó el perder a su familia, el ser separado de su nación, de su pueblo y estar como esclavo. Jamás pasó eso por la mente de Daniel. Jamás, hermanos. Y él no pidió nacer en ese tiempo. Un tiempo sumamente complicado, quizás igual o más complicado que el que nos ha tocado vivir a nosotros. Porque las pruebas a las que fue sometido Daniel, para eso son las historias, son las pruebas a las que en un futuro cercano ustedes y yo vamos a ser sometidos y tenemos que tomar decisiones. Y Daniel, hermanos, tomó decisiones a lo largo de su vida. ¿Y saben cuánto tiempo estuvo ahí en Babilonia? Cerca de 70 años. Fue consejero en la vida de por lo menos 3 reyes: Nabucodonosor, Darío, Ciro, y algunos dicen Belsasar, pero de Belsasar no. Y fue consejero, fue reconocido y nunca se quejó de lo que le pasó, porque le pasaron cosas difíciles en ese lapso. Pero siempre creyó, siempre confió, siempre su vida estuvo en las manos de Dios. De hecho, cuando Daniel nació, le dijeron, tú te llamarás Daniel. Le pusieron Daniel, y cuando empezó a tener uso de razón y conciencia, dijeron, tú te llamas Daniel. Mamá, ¿qué significa mi nombre?
pues Daniel, tu nombre significa Dios es mi juez. Y él creció pensando que Dios era su juez. Cuando le decían Daniel, Dios es mi juez. Andaba jugando con los niños, crecía, Dios es mi juez. No se equivoca, Dios es, ¿qué cosa? Mi juez. Y eso estaba en su mente. Ahora, Daniel no sabía que iba a vivir tanto tiempo, pero vivió definido en lo que tenía que hacer y siempre tomó decisiones inteligentes. Capítulo 1 de Daniel, busquemos, hermanos. Dice la Biblia: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino, ¿quién dice su Biblia? Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿A dónde? ¿A dónde vivía Daniel? Donde estaba tranquilo, donde estaba en paz con su familia, con su pueblo, con sus amigos, con sus vecinos, allí donde tenía la seguridad, donde era un refugio para él. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. ¿Qué significa sitiar? La rodeó. ¿Por qué la rodeó? Porque la tenía en su mente y dice, yo la voy a conquistar. Y cuando pensaba en conquistarla, ¿en qué pensaba Nabucodonosor? Pensaba en poder, pensaba en esclavos que estuvieran a su disposición. El texto sigue diciendo, la rodeó. Era un experto en campañas militares Nabucodonosor. Era un triunfador, era un vencedor. Dios no era parte de su vida, pero él tenía muchas cualidades que las estaba usando mal. Y buscó la estrategia para rodear Jerusalén. Dijo, la rodean. Y entonces dice el texto, hermanos, que Nabucodonosor rodeó la ciudad. Y cuando rodeó la ciudad, cortó los suministros de agua. No entraba ni salía comida. Y trabajó a través de la presión y la crisis mental. ¿Qué hacer? Se te acaba la comida, no hay agua. Tu hijo te dice, dame agua, mamá, quiero comer. Y no hay. ¿Qué hacer, hermanos, cuando vienen las tragedias, las dificultades? ¿Qué hacer cuando un joven, ¿dónde está Dios? No, que Él es poderoso. ¿Por qué permite que suframos? El mismo pueblo reclamando. Hermanos, era un caos dentro de Jerusalén. La rodeó y entonces, como bien experto militar, usó catapultas. Es un instrumento militar que se usaba, un artefacto grande que lanzaba piedras por encima de los muros de las ciudades. Y flechas, y la sangre empezó a correr por Jerusalén. Caían las piedras, caían las flechas. Ahí la gente desnutrida, sin alimento, caían, les pegaban en la cabeza el flechazo y la sangre corrió por Jerusalén. Todo eso está ahí en esos versículos. Por eso les pasamos por encima, pero todo eso está ahí. Qué difícil, qué complicado. Y entonces el versículo 2 dice el por qué sucedió esto. Versículo 2 dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. La conquistó. Los utensilios, los objetos sagrados, ¿dónde terminaron? En el santuario, en la casa de un dios pagano, el dios de Nabucodonosor. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió todo esto, hermanos? Pues muy sencillo. Cuando usted estudia la Biblia en el pasado, usted se da cuenta que Dios permitió todo esto porque el pueblo de Dios, en tiempo de paz, cuando todo estaba bien, en lugar de vivir agradecidos, en lugar de congregarse y darle gloria a Dios en el santuario, en lugar de llevarse bien como hermanos, como iglesia, cada quien vivía para sí.
dejaron de preocuparse unos por otros, dejaron de congregarse, ya Dios no era importante para ellos. Y Dios en su inmenso amor, hermanos, a veces permite los momentos difíciles en la vida para ver si así recapacitamos. Porque, hermanos, al final cuando Dios venga, saben que nadie va a decir, yo no sabía, no escuché, no me dijeron. Cuando usted estudia la Biblia en el Éxodo, Dios le dijo a Moisés desde el comienzo, cuando la llamó en la zarza, le dijo, tú vas a liberar al pueblo. Faraón no los va a dejar salir y va a morir su primogénito. Si estudia la Biblia, Moisés lo supo desde el principio y murió el primogénito luego. Una plaga, 2 plagas, Faraón seguía duro. 3 plagas, 4 plagas y no suavizaba su corazón. Hermanos, les voy a decir una verdad que ustedes la saben o quizás la ignoran, pero Dios ya sabe quién de ustedes, incluyéndome a mí, ya sabe quién va a estar con Él en su santa gloria y sabe quién no va a estar con Él. ¿Ustedes creen eso? Él ya lo sabe, aunque estemos en la iglesia y aunque gente no esté, Él sabe quién se va a salvar y quién se va a perder. Pero lo que es cierto es que a todititos nos da la oportunidad de tomar decisiones. Y no tenemos que preocuparnos, me voy a salvar, me voy a perder, no. Nuestra única responsabilidad es cada día abrir nuestro corazón y ponerlo en las manos de Dios y someternos a su dominio y a su poder. Eso es lo único que tenemos que hacer. De lo demás, Dios se va a encargar. Así que, hermanos, Dios le dio 1, 2, 3, 4, muchas oportunidades a Nabucodonosor, como lo hizo con Faraón. Y mis hermanos, finalmente murió el primogénito y Faraón nunca suavizó su corazón. Y tristemente, déjenme decirles, habrá una campaña, 2 campañas, 3 campañas, 4 campañas, pasarán años y muchos. El enemigo hace que se acostumbren cuando Dios le hace un llamado y una invitación a decir no, no. Por eso Dios dice, no endurezcáis vuestro corazón. Y queridos hermanos, entonces, por la desobediencia y la maldad del pueblo, Dios permitió esto. Y por la desobediencia y maldad de muchos, sufren inocentes. Daniel era fiel, amaba a Dios, él tenía su culto familiar, estudiaba, recordaba las historias. Dios es mi juez, aunque viene la tragedia, el desastre, ya no está papá, mamá, mi iglesia, Dios es mi juez y no me va a dejar solo, porque lo aprendió desde niño. Y por eso triunfó como triunfó. Y las decisiones que tomó en el capítulo 1, hermanos, fueron determinantes para poder ser una bendición durante los próximos 70 años allá en Babilonia. ¿Por qué? Por la decisión inteligente que tomó. La pregunta es, ¿cuándo tomó Daniel esa decisión de ser fiel a Dios? Cuando vino las piedras, cuando vino la muerte, cuando fue llevado a Babilonia. ¿Cuándo tomó Daniel esa decisión? Desde chiquito creció y aprendió a hacer la voluntad de Dios y a creer en Él. Por eso como padres tenemos una gran responsabilidad y gran desafío de prepararnos y preparar a nuestros hijos. Pues mis hermanos, dice la palabra de Dios, versículo 3, y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Miren, Nabucodonosor, aparte de ser un estratega militar, era astuto. Dijo, ya los conquistamos, ya los humillamos, ya son nuestros esclavos, ahora escógeme entre esos esclavos. ¿Qué dijo Nabucodonosor? Los mejorcitos. Y entre los mejorcitos estaba Daniel y sus compañeros, son los que se mencionan. Jovencitos, se dice que posiblemente llegaron ahí a Babilonia a los 18 años, jovencitos. Los sacó. ¿Para qué dice el texto? Para enseñarles
la cultura de Babilonia. ¿Y saben cuál era la cultura de Babilonia? Idolatría, pecado. Era el poder más grande que había en ese tiempo. Le dijo, cámbiale su manera de pensar. Y lo primero que hizo Nabucodonosor entonces fue cambiarles el nombre. Ah, tú te llamas Daniel. Dios es tu juez. Te lo voy a cambiar. ¿Y saben ustedes cómo le pusieron, hermanos? Busquen Daniel capítulo 4, después vamos a ver esto, versículo 8. Daniel capítulo 4, versículo 8. ¿Cómo le pusieron a Daniel? Solamente para ver bíblicamente el texto. ¿Alguien lo tiene ya? ¿Qué dice? Léalo el texto, escuchémoslo, pongamos atención. ¿Quién lo quiere leer? Gracias, hermana. Entonces, mis queridos hermanos, dice Belsasar como el nombre de mi Dios. Y el nombre de Belsasar significa el que guarda los tesoros de Belmarduk, que era el dios principal de Nabucodonosor. De ser Dios es mi juez, ahora eres el que cuida los tesoros de mi Dios. Imagínense. Así que mis hermanos, lo primero que hizo Nabucodonosor fue cambiarles el nombre. Pero antes de continuar con esto, déjenme les ilustro la escena. Vienen de Jerusalén como esclavos. Todo el pueblo en Babilonia está mirando la gran conquista que han hecho. Y allá vienen amarrados como esclavos entrando a Babilonia. Miren qué cuadro tan triste, un hijo de Dios. ¿Cómo va a ser posible que un hijo de Dios sea humillado a tal grado? ¿Qué culpa tenía Daniel? Culpable los demás que vivieron de una vida desordenada y Dios los estaba disciplinando. ¿Qué culpa tenía Daniel? Pero los que son fieles, hijos de Dios, nunca cuestionan a Dios por lo que les pasa en su vida. Porque saben que hay un enemigo que pelea con Dios y que trae la tristeza y el dolor a nuestra vida. Pero nosotros como Daniel tenemos que vivir pensando que Dios es nuestro juez y que Dios no se equivoca. Y hermanos, quiero imaginarme esa escena cuando entra Daniel y sus compañeros y otros más. Y entonces la gente los mira. ¿Dónde está tu Dios? ¿Es el Dios que abrió el mar rojo? Ese poderoso. ¿Dónde está tu Dios, Daniel? Estos dioses de oro, de plata, de bronce, estos dioses, nuestros dioses, son más poderosos que el tuyo. ¿Por qué eres nuestro esclavo? ¿Por qué no hizo nada tu Dios? ¿Es tan débil como para que nosotros los hayamos conquistado? Y hermanos, hay tiempos en los que un cristiano como Daniel no tenemos que abrir la boca y tenemos que dejar que Dios se manifieste a su tiempo y hay que permanecer quietos. Que Dios pelea y va a defendernos. Y Daniel permaneció quieto. Y hoy día ustedes y yo somos sometidos a las mismas pruebas. ¿Para qué vas a la iglesia? Mira a tu hijo. ¿Por qué se enfermó? Ese ser querido, ¿por qué murió en esa tragedia? ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué tu matrimonio se fue a la bancarrota, se destrozó? ¿Por qué perdiste tu trabajo? ¿Por qué te va tan mal? Y a veces hay que permanecer callados y vivir una vida fiel. Porque Dios tarde que temprano, como se manifestó en la vida de Daniel, lo va a hacer también en la nuestra, hermanos. Por eso las historias de Daniel son para decirnos cómo vivir. Cualquier iglesia, hermanos, o cualquier predicador que se pare en un púlpito y te diga, abre tu corazón a Dios, entrégale tu vida, bautízate, se van a acabar tus problemas, tus tragedias, vas a tener trabajo, pero entrégale tu vida a Dios. ¿Sabes qué está haciendo ese predicador? Te está diciendo mentiras. Porque Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicciones, no pierdas el ánimo,
Yo he vencido y tú vas a vencer también. El Señor Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz que Dios nos da, hermanos, no está ausente de dificultades. ¿Acaso no dice el Salmo 23? Aunque ande, ¿dónde? En el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Eso es vivir con fe, hermanos. Eso es vivir con esperanza. Eso es no dudar del poder de Dios. Y mis hermanos, Daniel guardó silencio y dejó que Dios interviniera en su vida. Y déjenme decirles lo siguiente. Dios se manifestó, queridos hermanos, increíblemente en su vida. Y aunque Nabucodonosor intentó enseñarle toda la nueva cultura de Babilonia, Daniel se mantuvo firme. Así que Daniel nos dice, no importa el país en el que estés. La otra vez, hace años, vine para acá cuando recién venía. Y fui a invitar a un joven para que tomara una decisión para que se bautizara. Y el muchacho me dijo, sí, estaba recién llegado de Guatemala. Me dijo, sí, yo le voy a entregar mi vida a Dios, pastor. Allá iba a la iglesia desde pequeñito, por alguna razón no me bauticé, pero yo me quiero bautizar. El padre lo enseñó desde niño en la iglesia. El padre iba a Guatemala y regresaba. Y esto no tiene que ver con cultura, pero lo que me sucedió era de ese lugar. Pero le pasa al mexicano, al costarricense, al guatemalteco, Centroamérica, Sudamérica, Europa, donde sea, es el mismo ser humano. Y entonces le dije, tengo que hablar con tu papá. ¿Sí? Fui a hablar con el papá. Y me dice, pastor, no, usted no va a bautizar a mi hijo. Pero ¿por qué, hermano? Usted lo ha enseñado desde pequeño. Su esposa y sus hijos allá en Guatemala siguen en la iglesia, son fieles. Sí, pero pastor, en este país, a este país venimos a trabajar. Y Dios nos entiende. Con que yo le entregue mi diezmo, cuando llegue a Guatemala, allá sí puedo ser fiel, guardar el sábado. Pero muchos vivimos así, hermanos. Y Daniel no cambió. Daniel, por difícil que fueron los momentos que se ridiculizaban, lo señalaban, Señor, tranquilamente y quietamente, tú eres mi Dios, tú eres mi juez. Tú vas a intervenir, Señor, yo creo en ti. Extraño a mis padres, extraño a mi familia, a mis vecinos, extraño ir al santuario, pero tú eres mi Dios. Tú eres mi juez. Jamás se sintió libre Daniel y dijo, ya no están mis papás, ya no están los ancianos, estoy en otro país, haré lo que sea. Como algunos hacen cuando venimos acá. Y mis hermanos, la palabra de Dios dice que cuando a Daniel le cambiaron el nombre y le decían Belsasar, él decía, Señor, yo soy Daniel, tú eres mi juez. Todos los días. Y mis hermanos, el cambio de nombre por parte de Dios siempre tenía una razón y un propósito. El cambio de nombre de parte de Dios tenía que ver con una nueva identidad, un nuevo cargo, una nueva responsabilidad. Y en las culturas paganas, porque aquí se muestra con Nabucodonosor, era lo mismo. Le cambio el nombre para que se olvide de todo su pasado. Y vamos a ver brevemente. Abraham. Se le cambió el nombre y ¿cómo se le puso? Abraham. Abraham, ¿cuántos hijos tenía cuando se llamaba Abraham? Abraham, ni un hijo. Abraham, ¿qué significa? Padre de muchos. Cambió de no tener hijos a ser padre de muchos. Otro ejemplo. Sarai, se le puso Sara. Y Sara significa princesa. ¿Por qué? Porque sería madre de reyes en el futuro. Princesa.
Y mis hermanos, Jacob, mentiroso, engañador, se le cambia por Israel. Cambio de carácter, cambio de conducta, cambio de responsabilidad y de quehaceres. Nuevo Testamento. El ángel le dice a María, pondrá su nombre Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque Él salvará a muchos. Y Jesús significa justamente Jesús salva. Emanuel, su nombre significa Dios con nosotros. De lo que era en el cielo, se hizo uno con nosotros para compadecerse, para entendernos, para amarnos, para decir estoy contigo y les voy a dar el éxito en todas las cosas que ustedes hagan. Saulo, se le cambió el nombre de Saulo. ¿A qué, hermanos? A Pablo, de perseguidor a perseguido, a apóstol y predicador de Cristo. Y esto es lo que hacía Nabucodonosor. Le voy a cambiar el nombre. ¿Qué hacían los romanos en el Nuevo Testamento? ¿Saben quiénes eran? ¿Qué hacían los romanos cuando conquistaban a pueblos? ¿Quiénes eran los cobradores de impuestos para los romanos? ¿Quién era Zaqueo? ¿Quién era Leví Mateo? ¿Qué eran ellos? Eran judíos. ¿Cuál era el trabajo que tenían? Cobradores de impuestos. ¿Trabajaban para quién? Para Roma. Es decir, Roma decía, yo no quiero problemas con los judíos, ahí ustedes háganse problemas. Si quieres enriquecerte, enriquécete, pero a mí me vas a dar cuenta de esto. Ustedes entienden. Lo mismo hacía Nabucodonosor. Los voy a traer, los voy a reeducar y los voy a poner para que gobiernen en mi nombre. En otras palabras, no tengo aquí lo que hubiese querido, pero se lo voy a ilustrar. Eran como, acá está Nabucodonosor, los romanos, acá están los judíos, por acá, por allá, y donde lo ponían, eran títeres, marionetas que eran movidos al antojo de los que tenían el poder. Y cuando nosotros no reconocemos a Dios como nuestro Dios y Creador, como nuestro juez, como lo hizo Daniel, eso es lo que somos con Satanás. Somos sus títeres, somos sus marionetas. Juega con nosotros. Y a muchos les gusta que Satanás juegue con ellos porque el pecado es agradable. Así es el pecado. Y no importa la edad que tengamos. Así, hermanos, ni más ni menos es el pecado. Pero para eso viene Cristo y por eso Él en su palabra en 2 Corintios 5:17 dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Lo que era, lo que hacía, allá quedó. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas y Dios se olvida de todo lo que éramos para vivir una vida nueva, para honra y gloria de su nombre. Hermanos, Daniel capítulo 1 versículo 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, pero era con la comida y con todo lo que tenía que ver con su carácter y temperamento. En otras palabras, el texto dice, Daniel propuso, decidió, determinó, estaba convencido darle a Dios la gloria, aunque él tuviera que sufrir las consecuencias. Y Dios, hermanos, siempre recompensa a sus fieles. Nunca, jamás, Dios va a dejar solo a sus hijos. Y para hacer breve la historia, para que nos vayan poniendo el canto tema, hermano, dice Daniel capítulo 1, versículo 19. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. No había otros mejores. Lo que parecía una derrota, un fracaso, una humillación, por creer, por mantenerse fieles en Dios y confiar en sus promesas, Dios lo transformó, los llevó del fracaso, de la tragedia, ¿a dónde, hermanos? A la victoria.
Permanezcamos fieles, confiemos, creamos en Dios. Todo es posible si ponemos nuestra vida y nuestra fe en las manos de Dios. Hermanos, que Dios nos ayude a vivir vidas como Daniel. No importa la edad que tengamos, Dios es fiel y Dios nos va a recompensar, y tarde que temprano seremos participantes de todas y cada una de sus promesas. Vamos a cantar nuestro canto tema y alguien va a cantar. Yo quisiera cantar con ustedes. Hay otro micrófono. Si crees en Dios, no habrá imposibles para ti. Si crees en Dios, Como Daniel, no hay ninguna duda. podrás romper toda barrera en tu vida. Aunque camines entre espinas, Aunque camines entre espinas, como rosas sentirás. no importa cuán Aunque grande sea la batalla, grande la montaña, tú lo moverás. Si crees en Dios, no habrá imposibles para ti. Si crees en Dios, podrás romper toda barrera en tu vida. hermanos, Dios está con la iglesia de Jonesboro. Aunque camines entre espinas, como rosas sentirás. No importa qué grande sea la Aunque sea montaña, grande la montaña, con Dios tú lo moverás. Es pues la fe, la certeza en lo que esperas en la vida. La fe es la convicción que hay un Dios. hermanos, sin fe es imposible. Pero sin fe es imposible ser agradable ante Él. No, no, la fe es la fortaleza en Jesús. El Señor dice: el que a mí viene yo no le echo fuera. El Señor sabe cuán pequeña o cuán grande es tu fe, pero Él necesita que confiemos, que dejemos que Él se haga cargo de nuestra vida. No importa la edad que tengamos, el Señor está más que listo para intervenir a favor de nosotros. Si crees en Dios, no habrá imposibles para ti. Si crees en Dios, podrás romper toda barrera en tu vida. Aunque camines entre espinas, como rosas sentirás. Aunque sea grande la montaña, tú lo moverás. Es pues la fe, la certeza de lo que esperas en la vida. La fe es la convicción que hay un Dios. Pero sin fe es imposible ser agradable ante Él. No, no, la fe es la fortaleza en Jesús. Es pues la fe, la certeza de lo que esperas en la vida. La fe es la convicción que hay un Dios. Amén. La lección de Daniel, hermanos, es una lección de fe, es una lección de confianza, es una lección de entrega,
Es una lección de vivir una vida determinada. Y así como Él vivió y han vivido los fieles en el pasado, que no han dudado de la grandeza y el amor de Dios, es así como tiene que vivir el pueblo de Dios en este tiempo, hermanos. Y el Señor, justamente antes de ir al cielo, fue muy claro y dijo: yo estoy con ustedes todos los días, aunque a veces los días sean malos y haya enfermedad y haya muerte y haya dolor, o tus hijos te decepcionen, o tus padres te fallen. Yo, dice Dios, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y así como le di el triunfo a Daniel, se los voy a dar también a ustedes. Oremos, hermanos. Amado Padre, en esta noche, antes de ir a casa, queremos expresarte una vez más nuestra gratitud, porque como Daniel, Señor, nosotros no pedimos vivir en este tiempo, no pedimos pasar por las experiencias que hoy estamos pasando, pero en tu amor, Señor, consideraste necesaria nuestra vida para este tiempo, porque sabes que como Daniel te glorificó, nosotros, si confiamos y creemos en ti, también lo podremos hacer. Bendice esta iglesia, Señor, bendice a cada amigo, a cada persona, y danos el gozo y la dicha de que cuando tú vengas, juntos podamos estar en pie juntamente con Daniel y tus fieles que han vivido en el pasado, y podamos apropiarnos de lo que tú nos ofreces, la salvación y la vida eterna. Llévanos con bien a casa y bendícenos en esta noche. Te agradecemos tu amor y te rogamos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, buenas noches, los esperamos mañana si Dios lo permite, y si puede no venir solo, pues va a ser mucho mejor. Usted haga lo que le toca, si le aceptan la invitación, bendito sea Dios, y si no, usted ya cumplió. Lo peor que le pueden decir es no, así que de ahí no va a pasar más nada. Que Dios les bendiga, feliz noche. Muchas gracias por estar con nosotros disfrutando de esta noche. Que tengan un buen descanso, y aquí en la parte de atrás en la cocina hay un pequeño refrigerio para cada uno de nosotros, así que no se vaya. Disfrute de lo que los hermanos han preparado ahí, así que nos vemos mañana. ¿Cuándo van a estar mañana con nosotros? Que Dios nos bendiga y que nos dé fuerza para trabajar y no le haga caso al cansancio del día de mañana. Venga para estar con nosotros mañana. Disfrutaremos de un maravilloso tema más. Feliz noche, que el Señor los bendiga. Nos vemos en la cocina. Aunque camines entre espinas, como rosas sentirás, aunque sea grande la montaña, tú lo moverás. Si crees en Dios, no habrá imposibles para ti. Si crees en Dios, podrás romper toda barrera en tu vida. Aunque camines entre espinas, como rosas sentirás, aunque sea grande